ustedes, firmes en la libertad, con la cual el Cristo nos hizo libres, y no se sujeten otra vez al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. El canal de YouTube. La libertad que estabas esperando. Verso del 20 al 22, hermano Henry. Sí. Isaías 24, 20 al 22. Dice lo siguiente. Sí. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Yahweh castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontonan los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. Aleluya. O sea, aquí ya se entiende parte de lo que ocurre antes del milenio. Cuando no solamente Satanás es encerrado en el abismo, sino también todos sus mensajeros. No sé si se acuerdan cuando Jesús, ya estoy terminando, hermano, cuando Jesús fue a Gadara y se encontró con un endemoniado. ¿Lo recuerda, hermano Henry? Claro, claro que sí. Esos demonios le dijeron a Yahushua que no los hiciera caer en el abismo. O sea, ya ellos saben que han sido condenados. Ya ellos saben que han sido ya condenados. ¿Ve? Incluso Satanás, dice el Apocalipsis, baja airado porque sabe que le queda poco tiempo, hermanos. ¿Ve? Entonces, esto es importante, un detalle importante en cuanto al tema que estamos discutiendo. Dice la Escritura que cuando venga el ungido, ya estoy terminando, faltan dos estrofitas, se cumplirá la parábola que habló acerca de las 10 vírgenes. Porque aquellos que son prudentes y han recibido la verdad y han tomado el Espíritu de Santidad por guía y no han sido engañados, ciertamente estos no serán cortados y echados al fuego del furor y la ira de Yahweh Dios, hermanos. ¿Ve? Como lo dice claramente ahí en Apocalipsis capítulo 14, verso 10. Sino que resistirán con paciencia el día. Esto usted puede leerlo, la referencia que está en Apocalipsis capítulo 13, verso 10. Y le será dada la tierra por herencia, hermanos. Y se multiplicarán y se harán fuertes y sus hijos crecerán. Dice la Escritura que sin pecado, como vamos a ir viendo más adelante. No los que fueron transformados cuando vino Yahushua, los que quedaron vivos. Porque ellos van a ser, dice la Escritura, no lo digo yo, regidos con vara de hierro, hermanos, por Yahushua y también por los que creyeron en Yahushua. ¿Sí? Dice la Escritura que el Padre Celestial estará en medio de ellos y su gloria también, hermanos. Mateo capítulo 8, verso 11, ya para terminar, dice, y les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y Jacob en el reino del cielo. Era una introducción que quería hacer para que más o menos sepamos cómo se van a ir dando estos acontecimientos. Gracias y paz, hermano. Paso palabra. Gracias, hermano Guillermo, por todos sus extensos comentarios y fundamentados en las Sagradas Escrituras. Ahora le cedemos la palabra a la hermana Leti. Hermana Leti, ¿quiénes resucitarán cuando Jesucristo venga por segunda vez? Pues, hermano, mira, aquí dice que cuando Él regrese, ¿verdad? Primero van a resucitar los que están muertos primero en Cristo. Y estas personas pues vienen siendo las personas que les fueron fiel en el pasado, ¿verdad? En el caso de Abraham, Jacob, en ahorita
en el tiempo de ahorita, pues bueno, las personas que hayan quedado aquí en la tierra y hayan sido fiel a nuestro Dios, ¿verdad? Ellas, los que si llegan a morir, ellos son los que primero van a resucitar. Y ya después, los demás muertos van a resucitar, pero ya después del milenio, ¿verdad? También van a ser, dice, luego nosotros, dice, los que vivamos, los que hayamos quedado aquí, dice, seremos arrebatados juntamente con en las nubes con el Señor, para recibir al Señor en el aire, como estaremos para estar siempre con el Señor. Entonces, en la primera resurrección se va a resucitar primero a los que mueren en Cristo. Esos son los primeros que se van a resucitar. Y eso implica desde la antigüedad hasta en nuestros días, ¿verdad? Los que vayan a morir en nuestro tiempo. Y esos son los de la primera resurrección. Muchísimas gracias, hermana, por su comentario en cuanto a darle respuesta a esta pregunta. ¿Quiénes resucitarán cuando Jesucristo venga por segunda vez, no? Sí, ¿qué cantidad resucitarán? Bueno, no lo sabemos, solamente Dios lo sabe, ¿cierto? Sí, pero ¿quiénes van a heredar el reino? Bueno, Lucas 12:32 dice, no teman, rebaño pequeño, porque su Padre ha aprobado darles el reino. Hoy en día hay como 7.000 millones de habitantes, ¿no? Sobre la tierra. ¿Ya? Desde la época del fiel Abel hasta nuestros días, bueno, han muerto muchísimas personas, ¿no? Muchos santos varones de Dios que murieron con la esperanza de ese Mesías, ¿no? Y de la época de Jesucristo hasta nuestros días, que han transcurrido casi 2000 años, pues también han muerto muchísimas personas, ¿no? Pero en comparación, ¿sí? Es decir, los redimidos, ¿cuántos serán redimidos? No lo sabemos, pero en comparación a toda la cantidad de millones y millones y millones de personas, yo pienso que será una minoría, ¿no? Será un rebaño pequeño, no de 144.000 personas solamente que se van a salvar, como enseñan algunos, que se van a ir para el cielo y que los otros ovejas van a quedar aquí. No. ¿Sí? Es una cantidad, es un rebaño pequeño, pero en relación a todos los millones y billones y billones de personas que han vivido en la tierra, ¿no? Es muy importante entender esto. Ahora, ¿quiénes serán vestidos de inmortalidad? Muy importante ir analizando parte por parte, ¿no? Ya sabemos que los que resucitan son los muertos en Cristo y los santos y patriarcas del Antiguo Testamento que murieron con la esperanza del Mesías también. Entonces, ¿quiénes serán vestidos de inmortalidad? Bueno, pues ellos mismos. Aquí, en 1 Corintios capítulo 15, el verso 52 a 54 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Cuando la Biblia habla de dormir se refiere a la muerte, ¿no? Pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que vestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se vista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito, la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué podemos entender de esto? ¿Ya? De que este grupo de personas, los muertos en Cristo y los que murieron con la esperanza de ese Mesías, resucitarán, ¿sí? Y serán revestidos de un cuerpo incorruptible e inmortal. Los que estemos vivos seremos arrebatados y este cuerpo será transformado también. En un cuerpo, algunos lo llaman cuerpo glorificado, ¿no? Es decir, un cuerpo que no se corrompe, que no se envejece, que no se enferma, ¿ya? Es un cuerpo especial, ¿ya? Y va a ser un cuerpo inmortal, imagínense ustedes, ¿no les parece maravilloso? Sí. ¿Escuchar eso? ¿Cierto? Inmortalidad. Es muy importante saber que este grupo de personas, los muertos en Cristo y los vivos que estemos cuando Jesucristo venga, seremos revestidos de inmortalidad, ¿sí? Y los vivos, tanto muertos como vivos en Cristo, seremos arrebatados para irnos a vivir al cielo. No, la Biblia no dice eso. Para recibir al Señor en el aire. Mira, aquí lo dice.
Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, no para irnos a vivir al cielo, como enseñan muchas iglesias de la cristiandad, de corte evangélico y pentecostal. Sí, entonces, pues es muy importante entender esto a la luz del contexto bíblico, para recibirlo a él, ¿sí? Y después sucederá el texto que el hermano Guillermo citó hace un momentico de Zacarías 14, que asentará su pie sobre el monte Sión y la montaña se convertirá en una llanura, ¿sí? Entonces, es muy importante pues entender esto, ¿sí? En cuanto a los que serán vestidos de inmortalidad, ¿no? Bueno, entonces aquí paso palabra al hermano Guillermo para focalizarnos en esto de quiénes serán vestidos de inmortalidad, ¿sí? Porque, pues, como lo decía, pues la religión de la cristiandad, ¿sí? En general, pues enseñan que unos serán condenados y van a seguir viviendo por la eternidad. Entonces, pues eso no es lo que enseña la Biblia, ¿no? Más bien lo que enseña la Biblia es que dos grupos de personas, los muertos en Cristo, los vivos, que estemos vivos en Cristo, seremos arrebatados y seremos vestidos de inmortalidad. Bueno, hermano Guillermo, en cuanto a esta pregunta, pues queremos que nos haga sus comentarios. Saludos, mi hermano, gracias y paz. Gracias. Bueno, dentro de lo que traigo a colación, hay muchas respuestas. No solamente para esta, sino la otra. Dice la pregunta: ¿quiénes resucitarán cuando Jesús, el Cristo, venga por segunda vez? Bueno, creo que en este contexto se van a dar cuenta, o sea, la Biblia nos dirá quiénes. Y estoy en total acuerdo con lo que dijo el hermano Henry, lo que trajo a colación también la hermana Leti. Como les dije, voy a presentar cronología de los acontecimientos escatológicos, o sea, los acontecimientos que van a suceder al final del tiempo, como lo dice la Escritura, como nos les enseña la Escritura. Voy a empezar por esa persecución, la gran tribulación, como lo dice la Escritura. Porque esto es lo que se viene dando antes, antes de que suene la final trompeta, que es cuando el Padre Celestial le dice a su ungido, le dice a su hijo, a Yahoshua, a Jesús, que venga a buscar a su congregación o iglesia. La gran tribulación y persecución contra la iglesia o congregación del ungido o del Cristo, que leemos en Apocalipsis capítulo 12, verso 14 al 17, se lo voy a leer aquí rapidito. Dice así: pero se le dieron a la mujer 2 alas de gran águila para volar de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde recibe alimento por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Ya sabemos cuánto es eso, ¿no? 3 años y medio. Dice el verso 15: tras la mujer, la serpiente echó de su boca agua como un río, para que el torrente la arrastrara. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y se tragó por completo el río que el dragón había echado de su boca. Dice el verso 17: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue para hacer guerra contra los demás descendientes de ella, quienes guardan los mandamientos de Yahweh y tienen el testimonio de Yahoshua el ungido. Y él se puso de pie sobre la arena del mar. Este pasaje es muy claro, hermano. También se pueden leer Apocalipsis capítulo 13, verso del 6 al 7, y Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso del 3 al 9. Muy importante ese pasaje. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. La hermana Leti, si me lo puede leer, o el hermano. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso del 3 al 9. Sí, del 3 al 9. Sí, del 3 al 9. Ok, dice: nadie os engañe en ninguna manera,
porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se le llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Aleluya. Ahora, dice la Escritura que no vendrá sin que antes se manifieste. O sea, hay como una advertencia, y sin que antes se manifieste ese inicuo. Ese inicuo que el apóstol Juan en sus epístolas llama anticristo, y que en el Apocalipsis le dice la bestia. ¿Ve? En Mateo capítulo 24, versos del 21 al 22, el apóstol también está de acuerdo con lo que escribe Pablo. ¿Ve? Dice lo siguiente, Mateo capítulo 24, versos del 21 al 22, dice: porque habrá entonces una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Y si no se hubiesen acortado esos días, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Wow. Esa tribulación sabemos que la causa aquel inicuo que la hermana Leti leyó ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos del 3 al 9. Ahora, suena la trompeta, la final trompeta que claramente nos muestra el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 52. Dice: en un instante, un abrir y cerrar de ojos. Ya este verso lo leyó el hermano Henry. Dice: en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán sin corrupción y nosotros seremos transformados. ¿Ves? Ahí lo dice claramente. Apocalipsis capítulo 11, versos 15 al 19 dice: el séptimo mensajero tocó la trompeta y en el cielo se oyeron grandes voces que decían: el reino, escuchen bien esto, hermanos, el reino del mundo ha venido a ser de nuestro soberano y de su ungido, y él reinará por los siglos de los siglos. ¿Ve? Ahí lo dice claramente. El reino, los reinos del mundo, no del cielo, hermanos. Ahora, el primer punto es la señal del Hijo del Hombre en las nubes después de la tribulación. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 24, verso del 29 al 31, un pasaje que todo el mundo conoce. Dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y en ese tiempo se lamentarán todas las tribus de la tierra. O sea, el pasaje este ya es conocido. ¿Ve? Luego, el ungido es visto por todos en su venida, como lo dice claramente Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Jesús o Yahoshua vuelve a la tierra con sus santos mensajeros, como claramente Apocalipsis capítulo 19, verso del 11 al 16 lo dice. ¿Ve? Los muertos en el ungido resucitarán primero. Creo que ya lo leí en 1 Corintios capítulo 15, verso 52, pero acá también lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 15, capítulo 4, verso del 15 al 16. Se lo voy a leer. Dice así. Dice: pues le decimos esto por palabra del Maestro, nosotros los que vivimos y que hayamos permanecido hasta la venida del Maestro, del Mesías, de ninguna manera precederemos a los que durmieron, porque el Maestro mismo descenderá del cielo
con aclamación, con voz de príncipe de los mensajeros y con trompeta poderosa. Y los muertos en el ungido resucitarán primero, o en Cristo, como usted lo quiera decir. Luego nosotros, los que vivimos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Mesías en el aire. Y así siempre estaremos con él. ¿Ve? La escritura es clara. Luego de los acontecimientos que él le dijo a sus discípulos en el capítulo 24, el capítulo siguiente es el 25, que como tema no inspirado dice juicio de las naciones. ¿Ve? Pero este juicio que hay ahí dice que él se sienta en el trono cuando él venga, dice la escritura, o sea que es en la venida del Señor, no es en el milenio. Dice la escritura, se los voy a leer, Mateo capítulo 25, verso 32 al 34, dice: y reunirán delante de él todas las naciones. Él separará los unos de los otros, como cuando el pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino que se ha preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¿Ve? ¿Sabe? Esto se trata de cuando él venga, como claramente lo dice el verso 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los mensajeros con él, entonces se sentará en su trono glorioso. El trono sabemos que habla el poderío del reino de Yahweh, del Padre Celestial. Recuerden que el Padre fue el que le dio esa autoridad, como claramente lo dice Mateo capítulo 28, verso 18. ¿Ve? Luego de esto, dice la escritura en Mateo capítulo 24, verso 30 al 31, que los mensajeros o ángeles rescatan a los escogidos. ¿Ve? Los santos que viven y siguen al ungido, dice la escritura que serán transformados en las nubes. Eso usted lo puede leer en 1 Corintios capítulo 15, verso del 51 al 53, y 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. Dice que los mansos son los que van a heredar la tierra, serán salvos. La escritura lo dice. En esta etapa le he quitado el velo, o sea, no se puede olvidar ninguna persona que estudie escatología de este punto. En esta etapa le he quitado el velo a Israel. Por eso que ellos se lamentan en Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Dice Zacarías capítulo 9, verso 9 al 10, dice lo siguiente, dice: gózate grandemente, hermosa Sión, levanta un clamor, hermosa Jerusalén. Mira, tu rey viene a ti, viene victorioso, triunfante, sin embargo humilde, montado en un asno, en un burro, parido por un asna. Dice el 10: expulsará carros de Efraín y caballos de Jerusalén. El arco del arquero será eliminado. Ahí se está hablando del anticristo, que aparece en un pasaje que la gente piensa que es que también es Yahushua, pero no lo es el anticristo. Dice: llamará a las naciones a rendirse y su gobierno se extenderá de mar a mar, desde el río hasta el fin de la tierra, hermano. ¿Eh? Ahí se habla claramente de lo que va a ocurrir después de que se comparezca ante el tribunal de el ungido de Yahushua, de Cristo, de Jesús. ¿Ve? En Zacarías capítulo 12, verso 7 al 10, también nos habla un poco de esto, de esta etapa, del velo que le he quitado a Israel. ¿Ve? Un detalle importante. ¿Será que Pablo, cuando hablaba del tema de la resurrección en 1 Corintios capítulo 15, verso del 55 al 56, citó Oseas capítulo 13, verso 14? Léamelo, hermano Henry.
Oseas capítulo 13, verso 14. Oseas 13:14. Sí. Dice lo siguiente. Oseas. Espérame un tantico, que de los libros pequeños. Bueno, Oseas 13:14. Sí. Ya. Dice: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Listo. Eso es lo que dice. Sí, Oseas. ¿Será que el apóstol Pablo está citando a Oseas? Es una promesa de resurrección del Todopoderoso a su pueblo, hermanos. Ahí lo dice Oseas capítulo 13, verso 14. Esa versión está buena también, hermano. Sí, me gustó lo que dice ahí. Voy a leer lo que dice el apóstol Pablo en ese contexto, el 55 y el 56. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pues el aguijón de la muerte es el pecado, y lo que da vigencia al pecado es la ley. ¿Ve? Ahí lo dice claramente, hermano. Bueno, quiero interrumpirte un poquito. Dímelo. También porque es algo muy importante, ¿sí? Este texto de Oseas 13:14, más el texto de 1 Corintios 15, 55 y 56, creo que fue. Sí. Nos ayuda a entender el pasaje de Apocalipsis 20, donde dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados a la... Efectivamente, mi hermano, es una metáfora, hermano. Claro, es una metáfora que nos muestra que eso ya no va a existir más nunca. Si ya no el pueblo va a ser inmortal. Fíjate que la muerte y el Hades no pueden ser lanzados literalmente en un lago de fuego. Efectivamente. Entonces ahí nos damos cuenta que es una figura literaria como para representar de que la muerte y la sepultura no existirá más. ¿Ves? Efectivamente. Sí, quería hacer como esa acotación. No, excelente, hermano, excelente. Ahora, el velo que Yahweh le puso a Israel es lo dicho por el profeta en Isaías capítulo 29, verso 10. Y eso es a favor de nosotros, los que éramos gentiles, que ahora somos pueblo. No sé si me quiere leer ese versículo, hermano. ¿Cuál? Isaías capítulo 29, verso 10. Hermana Leti, ¿nos colaboras? Isaías 29:10. Y un momento, por favor. Isaías 29, el verso 10. Isaías 29, el verso 10. Sí. Isaías 29. ¿29 qué, perdón? El verso 29, 10. Ok, 10. Dice: porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Aleluya. Ve, todo esto es a favor de nosotros. Incluso el enviado Pablo cita aquel estupor de Israel en Romanos capítulo 11, verso 8. Se lo voy a leer aquí rapidito. Dice: como está escrito, Yahweh les dio un espíritu de sueño, ojos que no ven y oídos que no oyen hasta el día de hoy. ¿Ve? O sea, eso lo hizo Yahweh a favor de nosotros, como ya les dije. ¿Ve? Y eso usted lo puede comparar también con Deuteronomio capítulo 29, verso 4, que dice: sin embargo, hasta el día de hoy, Yahweh no les ha dado una mente para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Leamos también Zacarías capítulo 12, verso del 7 al 10. Dice: Yahweh les dará victoria a las carpas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y la gloria de los habitantes de Jerusalén no sea demasiado grande para Judá. En ese día sucederá escuchará más bien a los habitantes de Jerusalén, y el más débil de ellos será en ese día como David, y la casa de David será como un ser divino, un poderoso, como un mensajero de Yahweh a la cabeza de ellos. Dice el 9:
En ese día me empeñaré en aniquilar a las naciones que hayan venido contra Jerusalén, pero llenaré a la casa de David y a los habitantes de Jerusalén de un espíritu de piedad y compasión, y mirarán, escuchen bien esto, al que traspasaron, llorando por él, como por un hijo único, y mostrando amarga tristeza como un hijo primogénito. Wow, hermanos, la escritura es clara, hermano. Clarísima. La escritura es clara. Ellos no recibieron la promesa de la perfección sin Yahoshua o sin Jesús. Y nosotros tampoco, como se explica, si morimos en este tiempo, tampoco la recibiremos. Hasta el día que Dios dispuso para que eso ocurra, hermano. Y esto usted lo puede leer en Hebreos capítulo 11, verso del 39 al 40. Para que ustedes vean que ellos también van a resucitar cuando venga el ungido. Dice, Hebreos capítulo 11, verso 39 al 40, dice, y todos estos, aunque recibieron buen testimonio por la fe, no recibieron el cumplimiento de la promesa para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros. ¿Ve? Qué belleza de pasaje, hermanos. La era escatológica en que seremos perfeccionados fue inaugurada, hermanos, por medio de la obediencia del ungido, como usted puede leerlo en Hebreos, capítulo 2, verso del 9 al 10. Sin embargo, vemos, ahí se lo estoy leyendo, el verso 9, sin embargo, vemos a Jesús, quien fue hecho poco inferior a los mensajeros, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte, para que por el favor de Dios, la muerte que él probó resulte en beneficio de todos, porque le convenía a aquel por causa de quien y para quien existen todas las cosas, perfeccionar al autor de la salvación de ellos, por medio de los padecimientos, para conducir a muchos hijos a la gloria. Wow. Tremendo ese pasaje, hermano. Por eso los justos del Antiguo Testamento no pueden llegar a la perfección antes que nosotros, hermano, sino que lo harán con nosotros, porque así lo dispuso el Padre Celestial.